Dios te bendiga en este día, hermano, hermana, amigo, amiga. Te saludo con la paz del Señor, que tengas un buen comienzo de este año 2022, que todas las peticiones de tu corazón puedan ser concedidas por nuestro Dios. Bueno, eh, te saludo, soy el pastor Daniel Ortiz y quería compartir hoy una enseñanza para que reflexionemos, ¿no? Y está ahí en el Salmo 79, capítulo 79, verso 11. Y como título podemos ponerle El Dios de los presos. Dice así, Salmo 79, 11. Llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Salmo 79, 11. Vamos a repetir la lectura. Llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Qué lindo, ¿no? Saber que nuestro Señor Jesús eh, se acordó de los presos, porque Él también inclusive estuvo preso, ¿no? Por poco tiempo, pero estuvo. Bueno, dice, Dios ha sido el Dios del oprimido, también ha sido el Dios del cautivo, el Dios del necesitado. Él también es y fue y es el Dios del olvidado, el Dios del indefenso, también el Dios del pobre, el Dios del huérfano. Siempre también Él está atento. Y nuestro Dios, siempre se ha identificado con el menesteroso, el desamparado. Dios nunca ha asumido una postura de indiferencia. Él siempre tenía la respuesta. Indiferencia al gemido de los presos. El que a Él viene en busca de refugio y de esperanza, Él no lo echa fuera. Siempre Él tiene y tuvo ese amor y esa misericordia para con todos. Él no hace acepción de personas. Muchos de los profetas y apóstoles y aún el propio Hijo de Dios Jesús fueron presos. Dios no limita su poder salvadorífico hacia los presos. Aún allí donde están, ahí privados de su libertad, el poder de Dios se introduce a ellos y los salva, los liberta y rompen las ligaduras y ataduras que lo atan al pecado. Mire, en una oportunidad nosotros hemos ido a hacer capellanía, a aprender capellanía, ¿no? Allá en La Plata, en la unidad 25 de Olmos. Y vimos, ¿no? Qué lindo cómo se desarrolla, cómo los capellanes van y enseñan y predican la palabra. Y mucha gente acepta a Cristo y ahí adentro, donde está privado de su libertad, puede comenzar una nueva vida, puede aprender de las cosas de Dios. Y es muy importante el trabajo de capellanía, porque personas que entraron, que cometieron algo acá afuera y entraron y están pagando su sentencia, pero cuando llega la verdad que es Cristo, quizás nunca pensaron en buscar de Dios, ¿no? Pero como están ahí privados de su libertad y hay capellanía y hay enseñanzas y hay reuniones y hay avivamiento, ellos aceptan a Cristo. Cristo tenía un propósito. Y bueno, cuando salen con la libertad de Cristo, no con la libertad del hombre, porque ya pagaron su sentencia con la sociedad, pero salen con la libertad de Cristo. Y qué bueno, ¿no? Cuando el Señor toca los corazones, cambia, restaura, les da vida, les da esperanza, esa persona cambia y empieza a vivir una nueva vida. Vemos ahí entonces, en el Antiguo Testamento también,
Dios se identificó con un pueblo preso. Su pueblo, Israel, estaba en la cautividad egipcia, estaba ahí por muchos años, eh, eh, estaban siendo explotados, estaban siendo ahí siendo torturados, siendo utilizados para el bien de los egipcios. Bueno, pero Dios a través de Moisés se le revela al pueblo hebreo, ¿m?, como su libertador. ¿eh? Dios a través de Moisés va a libertar al pueblo de Israel de la cautividad, del oprobio, de esos años de sufrimiento, ¿no? Bueno, Dios también ve el sufrimiento de su pueblo, Él ve ese sufrimiento y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he decidido y he oído el clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Éxodo 3:7. Acá Dios mismo está explicando y diciendo que vio el clamor, escuchó el clamor, y a causa de sus extractores, de aquellos que lo estaban angustiando, aquellos que lo estaban sometiendo tanto tiempo, ¿no? Y bueno, entonces Dios decide hacer algo, Y bueno, cuando Dios tiene un propósito, nadie puede frenarlo. La mano de Dios, y cuando Él tiene un propósito, Él lo va a cumplir. No importa que el hombre se oponga, no importa que eh, se levanten, no importa que hagan cosas para detener. Quizás el hombre puede retardar el tiempo, pero tenga por seguro que lo que Dios promete y piensa hacer, lo va a hacer. El hombre puede retardar el tiempo, pero Dios lo que promete, Él lo va a hacer, y cuando Él promete, siempre cumple, ¿no? Y bueno, Él decidió sacar a su pueblo de esa esclavitud. Dios decide hacer algo, y Él ha decidido librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra de opresión. Vemos acá en Éxodo 3:8, usted léalo después. Bueno, también Dios emplea a un agente humano, Dios siempre tiene sus métodos y Él emplea al que a Él le parece. Dios emplea a un agente humano para libertar a su pueblo. Vea la palabra dirigida a Moisés. Él lo llamó a Moisés. Moisés estuvo 40 años en el palacio, ahí preparándose, 40 años en el desierto de Madián y otros 40 años en el desierto con el pueblo de Israel. Así que Dios tenía un propósito. Por tanto, ahora le dice Dios a Moisés: te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Éxodo 3:10. Mire qué tarea tan difícil, Moisés sabía que era una tarea difícil. Y bueno, él le puso muchos impedimentos, que no sabía hablar bien, que era tartamudo. Y Dios le dijo: no importa, yo voy a poner a alguien al lado tuyo para que hable. Y ese fue su hermano Aarón. Y bueno, así Moisés siempre observaba, sabía que Dios estaba con él. Y es más, en un momento Moisés le dice: Señor Dios, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Así debe ser, mi hermano. Invocar el nombre de Dios, que su presencia esté siempre con nosotros, y saber que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? De esa manera nos podemos mover, y sabemos que si Dios, a través de su Espíritu Santo, guía nuestros pasos, todas las cosas nos van a ayudar a bien, todo va a salir bien, porque Él está de por medio, y todo lo que Él hace es bueno para nosotros. Él es bueno con nosotros. Él nos ama, Él solamente hace bien hacia nosotros, nada malo hacia nosotros. Su carácter nos lo permite. Él es un Dios de bien, de amor, de misericordia, de paciencia. Bueno, vemos ahí por medio de la joven también otra historia, ¿no? Esta termina la historia de cómo Moisés sacó
con mano poderosa de Dios al pueblo de Israel. Cruzaron el Mar Rojo, se abrió en dos y ahí fueron a la tierra prometida. Y usted ya sabe la historia, ¿no? Que el pueblo podía haber tomado, conquistado, pero no tuvo fe y anduvo 40 años en el desierto errante, sí guiados por el Señor, pero toda esa generación que no le creyó a Dios no entró a la tierra prometida. Entró una nueva generación, la cual le creyó a Dios, más Caleb y Josué. Ellos entraron, aún Moisés no pudo entrar, pero ellos entraron con el pueblo y tomaron esa tierra prometida, donde fluye leche y miel, y Dios les entregó y les dio la victoria. Así, quizás andes por un desierto en este tiempo, quizás estés pasando por tribulación, a pesar de todo lo que está pasando, lo que el año pasado pasó. Si perdiste la fe, la esperanza, te digo que tengas confianza, porque Dios cuando promete algo lo va a cumplir. No te sueltes de la mano de Dios, simplemente invoca su nombre, sigue adelante y va a terminar bien tu vida, tu historia, todo lo que anhelás, así como Dios prometió sacar a su pueblo y lo hizo con mano poderosa. También vemos acá otra historia, la historia de Esther, por medio de la joven reina judía. Esther era judía. Dios intercede para librar al pueblo cautivo por los persas. Así que es una historia muy linda, la historia de Esther, ahí en el libro de Esther. Era una joven judía y bueno, Dios utilizó también su vida para libertar a su pueblo de los persas. Había un tal Amán, que era una mano derecha del rey Asuero, y por instigación de Amán, enemigo de los judíos, él no quería a los judíos, el rey Asuero promulgó un decreto de muerte contra los judíos, porque Amán preparó todo, preparó el decreto, se lo hizo firmar, y cuando un decreto es promulgado, que es un decreto de Media y Persia no se puede abrogar, Así que estaba ahí preparado, se promulgó el decreto contra los judíos, con la orden, mire de qué tremendo, ¿no? Con la orden de destruir, escuche bien, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, qué tremendo, y de apoderarse de todos sus bienes. Mire qué maquinación estaba haciendo Amán. Esto lo está en Esther 3:13, pero cuando Dios tiene el control, hermano mío, por más que el enemigo se levante, por más que el enemigo venga como río, el Señor va a sustentar tu vida, el Señor te va a ayudar, te va a dar bienestar. No tengas, si conspiraren contra ti, dice el Señor, lo harán sin mí y caerán delante de ti. Y eso es palabra de Dios. Bueno, también la providencia de Dios. Mire que Dios cómo hace las cosas, ¿no? Él siempre va un paso adelante. La providencia de Dios había permitido, antes que sucediera esto del decreto, que esto fuera tramado, ¿no? por Amán. Pero antes que sucediera eso, Esther fue proclamada reina. La providencia de Dios había permitido que antes de que esto fuera tramado por Amán, Esther fuera proclamada reina. Está en Esther 2. Bueno, pero acá vemos una figura que aparece, que es Mardoqueo, que es el tío de Esther. Y Mardoqueo fue el instrumento que Dios usó para hacer consciente a Esther de la deuda que tenía para con su pueblo, con sus compatriotas. Mardoqueo sabía de todo y siempre estuvo ahí en el palacio, y él servía también, ¿no? Y bueno, él era el tío de Esther. Bueno, él la aconsejó, si bien Esther era la reina, pero le dijo: Esther, vos tenés que hacer algo, jugate por tu pueblo, no tengas miedo, porque si vos perecés, si perece el pueblo, también vos vas a perecer, porque también sos judía. Mardoqueo entonces fue el instrumento que Dios utilizó. Muchas veces Dios va a utilizar tu vida, vos vas a ser el instrumento intercesor para solucionar cosas que vienen de parte de Dios.
Él te va a dar la sabiduría, el entendimiento, para que vos tengas ese discernimiento y la revelación que Dios te puede dar para que tú puedas ser de bendición ahí donde estás, en ese, quizás en la iglesia, en tu casa, en el trabajo, donde tú vayas, tú tienes que estar siempre un paso adelante, así como lo estuvo Mardoqueo, y él fue el instrumento que Dios utilizó. Dios va a utilizar tu vida. Y bueno, Mardoqueo le dice a su sobrina, que era Esther, no pienses, le dice, que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas, le dice, absolutamente, en este tiempo, si tú callas, no vendrá la liberación, dice. Y bueno, Mardoqueo, el tío, le advierte, ¿no? Absolutamente en este tiempo, dice, no vendrá la liberación. Y también Mardoqueo le dijo, está bien, Esther, si vos callás, la liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, le dijo. Esta es tu obligación, esto es lo que vos tenés que hacer, pero si vos te callás, vas a perecer, pero no te hagas problema, porque de alguna parte o de otra parte para los judíos vendrá la solución, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Qué bueno, ¿no? Como Mardoqueo, un hombre de fe, que le dijo a su sobrina, tenés que interceder, tenés que hablar, tenés que representar a tu pueblo. Y si no lo haces vas a perecer, pero no te preocupes porque Dios de algún lado, Dios va a mandar y la liberación vendrá de alguna otra parte. Es así. Cuando se te cierran puertas, no te asustes, no temas, porque Dios de algún lado va a mandar para que eso que vos estás pasando, vendrá una liberación, un respiro, para que puedas salir de ese problema. Dios siempre tiene todo controlado. Ahí vemos en Esther 4, 3 y 14. Y bueno, aunque el nombre de Dios no se menciona en este libro, en el libro de Esther, vemos a Dios identificándose por medio de Esther con su pueblo cautivo y en espera de la muerte genocida. Tremendo, ¿no? Dios se identificó por medio de Esther, la reina, con su pueblo que estaba cautivo y en espera de la muerte. Estaba firmado ese decreto y bueno, usted sabe cómo terminó, ¿no? Que el que tramó todo, Amán, fue colgado porque salió toda la luz y el pueblo de Israel fue liberado a través de la mano de Dios. El rey Asuero escuchó la petición, Esther se jugó por su pueblo y el rey Asuero escuchó la petición y el pueblo fue libre porque la mano de Dios se glorificó. Esta historia termina con victoria para el pueblo de Dios, siempre, siempre. Todo lo que vas a poner en las manos de Dios siempre va a terminar bien, porque Dios tiene pensamientos de continuo para bien con nosotros, ¿no? Y acá vemos otra historia, ¿no? Pablo también, el apóstol Pablo se identificó con los presos, estando él mismo preso, ¿no? Él estuvo muchas veces preso por predicar la palabra, por llevar adelante el Evangelio. Él era un apóstol del Señor. Y vemos ahí las epístolas de los Efesios, Filipenses y Colosenses fueron escritas dentro de un contexto de aprisionamiento, o sea, en una cárcel. Fíjese que las epístolas de Efesios, Filipenses y Colosenses fueron escritas dentro de una cárcel. Y es Pablo, que está preso, quien escribe y que trata de entablar cierta comunicación con el mundo exterior. Él preso, pero la palabra, las epístolas, las cartas, él las seguía escribiendo y no estaba preso. Él trata de experimentar cierta libertad a través de esas epístolas.
Yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Escribo y a través de eso experimento libertad, porque eso va a ser leído, va a ser enseñado y va a quedar plasmado en la palabra de Dios. Entonces él como que decía, estoy libre, ¿eh? El mundo exterior él trata de experimentar cierta libertad a través de estas epístolas. Al escribirle Pablo ahí a los Efesios, Pablo hace conciencia de su situación como preso. ¿eh? Él mismo dice que está preso, pero la palabra de Dios no está presa. Por esta causa, dice, es lo que dice en Efesios 3:1, por esta causa, dice, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por causa de vosotros los gentiles, porque él había ido a predicar el Evangelio a los gentiles. Dije, tremendo, porque se levantó el enemigo, ¿no? Pablo dijo, bueno, los judíos no quisieron escuchar, por tanto voy a predicarle a los gentiles. Los gentiles somos nosotros. Dice que la palabra de Dios fue predicada por Pablo. Y bueno, el olivo natural es Israel, y la salvación venía para Israel, pero Israel no quiso aceptar, no quiso escuchar. Entonces dijo Pablo, no, bueno, si ustedes no quieren, yo me voy a ir a predicar a los gentiles. Y ahí salió a predicar. Y tuvo muchos problemas, tuvo presos, tuvo cautivo. Y bueno, Israel es el olivo natural y nosotros somos el olivo silvestre injertado al olivo natural. Cristo limpió, lavó nuestros pecados, murió por nuestra vida, murió por nuestra salvación. Por eso somos el olivo injertado al olivo natural que es Israel. Por eso debemos honrar a Israel, querer a los judíos, no hablar mal de los judíos, porque es el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Y si nos tiramos contra su pueblo, nos tiramos contra él. Y bueno, vemos ahí también, Pablo dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, aún en la cárcel. Efesios 4:1, yo pues preso, dice en el Señor Pablo, y le dice a los apóstoles, a los hermanos, a los gentiles, que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Eso nos dice el Señor cada día, que andemos dignamente con esa vocación que fuimos llamados, a ser hijos con todas las letras y tener ese testimonio de que somos hijos de Dios, que somos embajadores de Cristo donde vayamos, por el cual, dice Pablo, yo soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Aún preso Pablo, encadenado, él le pide a Dios que le dé ese denuedo, que le dé ese ánimo para seguir alentando, para seguir escribiendo, y aún si se le cruza a alguien ahí en la cárcel, a los que estaban presos, a los presos, predicarle con denuedo y que ellos puedan cambiar su vida, ¿no? Por lo cual dice, soy embajador, somos embajadores, todos nosotros de Cristo, mi hermano. Usted es un embajador del Señor, no oculte eso, porque el embajador plenipotenciario, quiere decir un embajador, cuando dice plenipotenciario es porque tiene toda la autoridad, la potencia para hacer y deshacer. En el nombre de Jesús tenemos toda la autoridad y la potencia de los cielos sobre nuestras vidas para ser embajadores de Cristo, y donde vayamos a hablar, predicar, no nos callemos, porque si nosotros nos callamos, dijo Jesucristo que las piedras iban a hablar. Cuando los fariseos, los escribas quisieron hacer callar a los judíos, a los apóstoles, Jesús dijo, si ellos se callan, las piedras van a hablar. No dejes que las piedras hablen. Deja que tu boca, deja que tú puedas hablar y ser un embajador. Pablo ahí estaba siendo encadenado, pero él seguía hablando de la palabra. Y en su epístola a los filipenses también él describe su carácter de preso. Dice así, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo
en todo el pretorio y a todos los demás. De vuelta te leo. Dice Pablo, de tal manera que mis prisiones, él estaba preso, se han hecho patentes en Cristo. Sabían que era preso por Cristo en todo el pretorio, o sea, todo lo que era la cárcel y todo eso, los que juzgaban, y a todos los demás. Filipenses 1:13. Él sabía que estaba preso por causa de Cristo y siempre decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de nuestras almas. Siempre él peleó, luchó la buena batalla, sea donde sea, él siempre habló de Cristo. Él también dice, espero en el Señor Jesús. Ahí él le habla a través de una carta, espero en el Señor Jesús que me envíen pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo. Él quería estar de buen ánimo comunicando al saber de vuestro estado. Filipenses 2:19. Él dijo acá, quiero que me envíen pronto a Timoteo para que él me traiga noticias, cómo están ustedes, para que yo sepan que si ustedes están bien, yo voy a estar bien también, porque voy a estar de buen ánimo. Mire que él pensaba en todo, aún estando preso, aún estando en cadena, él seguía siendo embajador de Cristo, él seguía preocupándose por la iglesia, por los apóstoles, y bueno, y sus discípulos, sus compañeros de milicia, que fueron Timoteo, y bueno, hay todos esos que estuvieron con él, ¿no? Tito, Demas, Alejandro el Calderero, mucha gente que estuvo con él, que también lo abandonó y lo dejó cuando él fue preso. Y bueno, y dice también ahí Pablo, ¿no? Habla de sus necesidades. Mas tuve por necesidad enviar a Epafrodito. Sabe que Epafrodito era un mensajero y ministrador de las necesidades de Pablo. Ahí lo dice en Filipenses 2:25. Ese era el que estaba siempre atento a la necesidad del apóstol. Y bueno, él dice, os envío a Epafrodito, que es mi mensajero y ministrador de mis necesidades. Pablo tenía necesidades, pero había una persona que se encargaba de las necesidades del apóstol. Así tiene que ser usted, hermano, con los siervos, aquellos que están necesitados, ver la necesidad no solo con los siervos, sino con cualquier persona que esté necesitado, para que usted pueda ministrar las necesidades. Todos debemos hacer eso. Filipenses 2:25. En gran manera, dice Pablo, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. Pablo le dice, en gran manera me gozo en el Señor que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado, que se activó ese cuidado a través de Epafrodito y que también estabais solícitos, ellos estaban prestos, solícitos para que Epafrodito llevara esa ayuda que él necesitaba. Y bueno, él en Filipenses 4:10 le agradece a los de la iglesia a la iglesia de Filipo, ¿no? Pero todo lo he recibido, dice Pablo, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, es como olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Qué agradecido, ¿no? Pablo le dice, he recibido la abundancia que ustedes me mandaron, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, que era el ministrador de sus necesidades, y bueno, y le dice gracias, y eso fue como un olor fragante, un sacrificio acepto y agradable a Dios, porque cuando nosotros ayudamos, cuando sustentamos la obra, eso es como una ofrenda, un sacrificio, un incienso agradable a Dios, y cuando va al trono de Dios, así como Dios en un momento agradece, ¿no?, al que colaboraba con Jesús, que hacía cosas grandes, y era un judío, ¿no?, que no era así cristiano, que no estaba convertido, que era Cornelio, y Dios le dice en un momento,
Cornelio, tus limosnas han llegado a mi trono, por tanto yo te bendeciré. Sabe que cuando usted apunta y sostiene la obra de Dios va a ser bendecido, porque Dios no es deudor de nadie, ¿eh? Bueno, olor fragante fue esa ofrenda agradable cuando él estaba preso, Filipenses 4:18. También en la epístola a los Colosenses, Pablo expresa su condición de preso, diciendo: Aristarco, mi compañero de prisiones, porque había uno que estaba con él que se llamaba Aristarco, Colosenses 4:2, acordaos de mis prisiones. Siempre él declara que está preso por causa del Señor. Acordaos de mis prisiones, Colosenses 4:18. Bueno, esto fue el ejemplo que Pablo nos dejó, de que estuvo preso, pero él siempre estaba preso, siempre siguió siendo un embajador, aunque estaba en cadenas, él siempre siguió predicando la palabra. Jesús también, vemos otro caso acá, y ya terminamos. Jesús, como el Dios encarnado, se identificó con los presos. Jesús, como Dios, porque Jesús es Dios, tanto Él es 100% Dios, pero también 100% hombre, por eso le dicen el Hijo del Hombre. Bueno, Jesús como Dios encarnado se identificó con los presos, aunque por ahora solamente Jesús supo ponerse en ese lugar, pero como preso estuvo horas nada más preso. ¿Por qué? Porque bueno, él tomó el lugar que les correspondía a Barrabás, cuando en esos días soltaban un preso y lo daban como preso a Jesús. Entonces Pilato dice, bueno, acá voy a zafar y voy a lograr la libertad de Jesús. Y entonces dijo Pilato, hoy en este día tenemos que soltar un preso, tenemos dos, está Jesús y Barrabás. ¿A quién quiere que soltemos? Y el pueblo ahí encismado, diciendo, soltad a Barrabás, a Barrabás, a Barrabás. Y todos votaron para que suelten a Barrabás. Y quedó Jesús preso. Y bueno, vemos ahí, ¿no? Que él ocupó el lugar de Barrabás, pero después cuando fue juzgado, él ocupó el lugar de todos nosotros, porque nosotros estábamos condenados a muerte, pero hubo alguien que ocupó ese lugar, y ese lugar fue Jesucristo. Él ocupó nuestro lugar, llevó nuestros pecados, llevó nuestra condenación. Nosotros estábamos muertos, había un decreto en contra nuestra. Él anuló ese decreto y nos dio libertad, nos dio vida, y podemos decir que somos libres por medio y méritos de nuestro Señor Jesucristo. En su mensaje profético de San Mateo 25, el Señor aludió las funciones y deberes que se deben practicar con los necesitados. Bueno, vemos los versículos 35 y 36. Dice él, porque tuve hambre y me disteis de comer. El creyente tiene que compartir con el que carece de alimento. Esto lo dijo Jesús y nos dejó el modelo y el ejemplo. Tuve hambre y me diste de comer. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que compartir con el que está necesitado alimento y todo lo que le podamos dar. De gracia recibimos y de gracias tenemos que dar. También dice, tuve sed y me diste de beber. Un vaso de agua jamás se puede negar. No se le debe negar a nadie. Sabemos que el agua de vida es nuestro Señor Jesús, pero las necesidades también físicas debemos suplirlas. Muchas veces se niega un vaso de agua, por eso el ejemplo es muy sencillo. Un vaso de agua que no tiene costo, no debemos negarle a nadie. Entonces ese es el ejemplo. Jesús dijo, y tuve sed, dijo Jesús. Pero realmente este era un ejemplo que Él nos dejó. Fui forastero, también dice, y me recogisteis. El extranjero o el residente ilegal
o los residentes ilegales deben ser ayudados. ¿Qué le parece? Hay mucha gente que viene de otro país saliendo de problemas, de conflictos, países que oprimen y llegan a nuestro país. Y nosotros no tenemos que hacer acepción de personas, ni porque son emigrantes vamos a cuestionarlos o a hacer escarnio contra ellos, ¿no? Sino tenemos que ayudar. Él dice, Jesús dice, fui forastero y me recogiste. El extranjero o el residente ilegal debe ser ayudado, ¿eh? Debemos ayudar a aquellos que están necesitando, a aquellos que están viniendo quizás de un país donde está en guerra, a forjar una nueva esperanza en este país, y debemos tener esa misericordia que nos dijo Jesús y tenemos que hacerlo. Estuve desnudo, dice, y me cubriste. Al que carece de ropa y viene a nosotros por ayuda, hay que darle de vestir. Muchas veces vamos a encontrarnos en esta situación. Jesús lo dijo, estuve desnudo y me cubriste. Va a haber muchas veces que va a venir gente o gente que usted ve en su barrio, en su comunidad, que está carente de cosas. Los niños, precisamente, que son muy vulnerables, ¿no? Con las familias que son ensambladas y todos estos problemas. Bueno, va a haber necesidad. Y a los niños, dice, el que ayuda a un niño me ayuda a mí, dice el Señor. Bueno, debemos hacerlo, vestirlos, darle la necesidad y cubrir su necesidad. Enfermo y me vinisteis. Tenemos que, Jesús dijo, estuve enfermo y me viniste a ver. Tenemos que ministrar al enfermo que está en el hospital, así como al que está en la casa. Muchas veces no vemos la necesidad de esos que están internados, que están con enfermedades terminales, que se están muriendo y quizás no van a ir al cielo porque no conocieron, no hubo nadie que le haga, que le predique el Evangelio, las buenas noticias, y que aunque partan puedan partir con Cristo en su corazón. Es muy importante. Hay mucha necesidad. Yo lo comprobé hace un tiempito, estuve internado 6 días y ahí pasaron muchas personas que estaban apartadas, otras que no tenían a Cristo en su corazón, y pude predicarles, pude hablarles del amor de Dios, pudieron aceptar a Cristo, pudieron reconciliarse con el Señor. Qué importante, ¿no? A veces no sabemos la necesidad que se está pasando dentro de un hospital, una clínica, un geriátrico. Hay personas que ya están a punto de partir, pero se van al infierno porque no tienen a Cristo. Pero qué bueno cuando llega la buena noticia y ellos pueden recibir al Señor como Señor y Salvador y pasar de muerte a vida. Y eso es lo que Dios quiere, ese es el plan de Dios. Enfermo y me viniste a visitar, dice. En la cárcel y vinisteis a mí. Debemos llegar también allí donde está el preso. Si físicamente no podemos llegar por medio de nuestra ofrenda, llegaremos. Nuestra cooperación con el Ministerio de Capellanía nos permitirá ministrar a los presos. Estuve en la cárcel, dice Jesús, y viniste a mí. Debemos llegar también nosotros ahí, a ese lugar donde está el preso. En otro tiempo nosotros teníamos el ministerio, la Iglesia Misión Camino de Esperanza, teníamos el ministerio de las cartas, hermanas que escribían a los presos y bueno, se ocupaban de escribir cartas y recibir las cartas que volvían a venir. Bueno, era en otro tiempo, ahora está todo el tema del WhatsApp y todas esas cosas, pero ese ministerio estuvo, se llamaba el Ministerio de las Cartas. Escribiendo, recibiendo, leyendo y contestando, y también ministrando las necesidades, porque iban hermanos a estar con los presos, a ayudarlos, a llevarle un bienestar, lo que sea, para que ellos puedan pasar mejor sus días ahí, cumpliendo cumpliendo el tiempo de que están presos para cumplir con la sociedad por el delito que cometieron. Allí donde está el preso, físicamente por ahí no podemos llegar, pero por medio de nuestra ofrenda llegaremos. ¿Sabe que en cada
ministerio, hay un ministerio evangélico. Y acá en nuestra Argentina sí está el ministerio y la capellanía. En su momento el pastor Juan Zuccarelli era el encargado de todo, ¿no? Y bueno, él nos otorgó, la verdad, eh, nos atendió y nos otorgó carné para poder visitar a los presos en la unidad 25, en la unidad 9. Y bueno, fue de mucha bendición. Siempre estuvimos también ligados ahí a visitar a los presos, a predicarle la palabra, a llevarle también su necesidad y a poder aliviar un poco ese encierro que ellos tienen, ¿eh? Eso es la capellanía. Y vuelvo a repetirle, estuvimos también en cursos de capellanía en la unidad 25 en Olmos y vimos la necesidad que hay, ¿no? Hay gente que está atribulada, hay personas o presos que están contentos porque están sirviendo a Cristo y están gozándose y están alegres, pero otros que están mal, que no quieren participar del área donde se hacen reuniones con los cristianos. Pero bueno, Dios llega al preso, al atribulado, al que está más necesitado. Y esa es nuestra tarea, que podamos en este tiempo hacer y cumplir lo que Jesucristo encomendó. Entonces Él dijo, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me cobijaste, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo, me visitaste y estuve en la cárcel y también viniste a mí, dice el Señor. Bueno, acá terminamos la enseñanza y qué bueno reflexionar, ¿no? El Dios también es el Dios de los presos. El Dios de los presos, Él no deja nada sin controlar. Dios está en todo. Dios es nuestro Dios poderoso, grande, soberano, en el sur, en el norte, en el este, en el oeste, donde vayamos, el Espíritu Santo de Dios está ministrando las vidas, ministrando las almas. Por eso, mi hermano, mi hermana, te aconsejo que en este tiempo puedas darle un tiempo para visitar los hospitales, para visitar las cárceles, para libertar también de la opresión, como lo hizo Esther, si tienes algún cargo público o algo que puedas ayudar para las cosas que están pasando en este tiempo, jugátela por el Señor, que el Señor va a utilizar tu vida. Bueno, la conclusión es, el Señor Jesús dijo, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Como creyentes somos todos llamados en esta hora a responder a esto. Mis hermanos más pequeños son aquellos que necesitan. Ministrándolos a ellos, estaremos ministrando al mismo Jesús. Decir a ellos no es decirle al Señor que no. Dile al Señor que sí y que en este año 2022 puedas poner en tu corazón de hacer algo, de salir de la comodidad, de salir del templo, de la iglesia, y que puedas comunicarte y relacionarte con aquellas personas que están necesitando. Quizás ellos no saben, pero la ayuda viene de parte de Dios. Dios tiene propósito en la vida de cada uno de los seres humanos. Bueno, te saludo con la paz del Señor, que tengas un buen año y que siempre nos estemos comunicando a través de este medio y que todo lo que anhele en tu corazón el Señor lo pueda conceder. Bendiciones.